Biblia en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, por favor, hermanos, capítulo 14. El Evangelio según San Juan, capítulo 14. Vamos a leer vamos a leer del versículo 1 al versículo 6 para entender un poquito, hermanos, ¿verdad?, el contexto. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1 al 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. Le vamos a dar lectura de forma alternada. Yo voy a leer el 1, ustedes el 2 y todos nos unimos en el versículo 6. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Les dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Todos. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar, por favor. Padre celestial, mi Señor y mi Dios, en este día quiero agradecerle por esta oportunidad y este privilegio que usted nos da de podernos acercar, mi Dios, a usted, a su presencia, a su casa, mi Dios. Gracias también por la oportunidad que nos da de abrir su palabra y de acercarnos a usted, mi Dios, a través de la oración. Le ruego, por favor, que usted abra nuestra mente, abra nuestro entendimiento. Ayúdenos a poner atención, mi Dios, ayúdenos a quitar toda distracción, no solamente a los que estamos aquí, mi Dios, en su casa, pensando, mi Dios, quizás en los problemas, en las necesidades, en lo que tenemos que hacer en esta semana, quizás en el trabajo o quizás en los estudios. Ayúdenos a quitar, Padre, todo eso. En nuestras mismas casas, mi Dios, quizás hay otro tipo de distracciones, mi Dios, la televisión está prendida, quizás se está navegando, mi Dios, en la plataforma que estamos usando, viendo, Padre, otro tipo de contenido. Ayúdenos, por favor, a minimizar todo eso y ayúdenos a concentrarnos, Padre, en usted, en su palabra, porque usted se lo merece, porque usted es digno de esto y demás, mi Dios. Por favor, denos un buen corazón. Se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Quiero, hermanos, decir y comentar, ¿verdad?, un poquito sobre lo que hemos estado viendo y hemos estado estudiando, hermanos. Hemos podido ver cómo la palabra de nuestro Dios anticipadamente ya mostraba, hermanos, la obra y el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, iba a hacer para poder traer así, hermanos, a la humanidad esa salvación. Y, hermanos, hemos visto ya algunos tipos a través del libro de Génesis. Hemos visto también ya algunos tipos, hermanos, a través del libro de Éxodo. Quisiera, hermanos, en este día poder terminar con el libro de Éxodo, pero a la vez, hermanos, no haciendo a un lado lo que el resto de la palabra de Dios nos enseña, hermanos, en cuanto a la tipología que encontramos, hermanos, en otros libros, como por ejemplo el libro de Levítico. No lo vamos a estudiar, hermanos, pero en el libro de Levítico encontramos dos tipos muy fundamentales, hermanos, que es una serie de enseñanzas que podemos ver ahí en cuanto a la obra y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted abre su Biblia en el libro de Levítico, podrá ver que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, el Señor dio ordenanzas en cuanto a una serie de sacrificios, hermanos, como el holocausto, como la ofrenda vegetal, como la ofrenda de paz, como la ofrenda del pecado y la ofrenda de la transgresión. Cada una de estas ofrendas fueron expresadas por nuestro Dios para que el pueblo pudiera tener, hermanos, una imagen no solamente de la gravedad del pecado, sino también, hermanos, una imagen del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo iba a venir a hacer. En ese mismo libro, más adelante, hermanos, encontramos las 7 fiestas
fiestas que Dios le mandó a su pueblo Israel celebrar y festejar año con año. Se encuentran en Levítico capítulo 23 y ahí encontramos, hermanos, las fiestas o las conmemoraciones que el pueblo de Israel debía de hacer, como por ejemplo, hermanos, el día de reposo. También, hermanos, tenemos ahí la fiesta de la Pascua, una fiesta que ya veíamos, hermanos, ¿verdad?, en Éxodo capítulo 12. También encontramos ahí la fiesta de las primicias, la fiesta también de las semanas, o como se conoce también, la fiesta de Pentecostés. Encontramos también la fiesta de las trompetas, la fiesta del día de la expiación. Esta fiesta la vimos un poquito a detalle en el libro de Hebreos, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10, especialmente en el capítulo 10, hermanos, ahí expresa los sacrificios que se hacían en ese día, y hermanos, mostrando que el mejor sacrificio, como ya lo estudiábamos, hermanos, es el de nuestro Señor Jesucristo. Y por último está la fiesta de los tabernáculos, ahí mismo en Levítico 23. Todo esto nos presenta, hermanos, un cuadro de Cristo, un cuadro no solamente, hermanos, de su vida, sino también de su obra, reflejando a la vez, hermanos, mucho aquí al cristiano, cosa, hermanos, que no vamos a ver, ¿verdad?, como la fiesta de Pentecostés, como la fiesta de las trompetas, hermanos, reflejan claramente ahí cómo la obra de nuestro Señor Jesucristo actúa en el cristiano. En este día, hermanos, quiero que sigamos viendo, ¿verdad?, un poquito de la tipología en el libro de Éxodo, y concentrándonos, hermanos, un poquito en los utensilios y en el mobiliario, es decir, en los muebles que el tabernáculo tenía. Sé que muchos de estos tipos que vamos a ver, hermanos, se comparan a otros, y déjeme decirle, hermanos, que simplemente nos muestran, ¿verdad?, otra imagen, nos muestran, hermano, con otros detalles sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y ya los estaremos recalcando, hermanos, para recordar un poquito, ¿verdad?, lo que ya hemos visto. Como ya veíamos, hermanos, el lugar santísimo, ¿verdad?, ya lo estudiábamos, encontrábamos ahí, hermanos, que en el lugar santísimo está el arca del pacto, y sobre el arca del pacto se encuentra el propiciatorio. Este tipo ya lo veíamos y ya lo estudiábamos. Después de eso, hermanos, en el otro apartamento se encontraba el lugar santo. En ese lugar santo ya estudiábamos sobre el candelabro. De hecho, hace 15 días, si mal no recuerdo, estuvimos viendo este tipo, hablando de que Jesús dijo, ¿verdad?, yo soy la luz del mundo. Pero dentro, hermanos, del tabernáculo, y entre el lugar santísimo y el lugar santo, se encuentra, hermanos, algo que quisiera ver, hermanos, a detalle, y que la palabra de Dios la menciona. Déjeme decirle, hermanos, que tampoco nosotros podemos ir y inventar, ¿verdad?, tipos, y esto representa, o esto significa, o esto muestra, ¿verdad?, la obra de nuestro Señor Jesucristo, como lo estuvimos viendo un poquito con José. En el Nuevo Testamento, hermanos, la Biblia no hace referencia a José como un tipo de nuestro Señor Jesucristo, pero como lo estuvimos estudiando, hermanos, hay muchas similitudes. Ahora, no voy a andar, hermanos, buscando, ¿verdad?, en la Biblia, ¿verdad?, que esto representa a la obra de Cristo, esto no. Si no está, hermanos, en el Nuevo Testamento, yo no tengo, ¿verdad?, por qué andar ahí inventando. Yo tengo que basarme en lo que la palabra de Dios me dice, para no caer, hermanos, en errores. Todo está ya mostrado, ya reflejado, ya explicado en el Nuevo Testamento. Y yo, como cristiano, hermanos, inclusive como pastor, yo debo de basarme a lo que la palabra de Dios dice y enseña, porque si no, ahí es donde se cae, hermanos, en muchos errores, diciendo, ¿verdad?, pues Dios habla a través de mí, Dios también a mí me revela, y poniendo a veces, hermanos, disque revelaciones de la palabra de Dios, y poniéndola a veces al mismo nivel, hermanos, de este bendito libro, e
inclusive, hermanos, poniendo la palabra de muchos hombres o de muchos que se dicen profetas o apóstoles sobre la palabra de nuestro Dios, cosa, hermanos, que no se debe de hacer. Recuerde, la palabra de Dios, hermanos, no solamente es bendita, la palabra de Dios es eterna, y yo no puedo agarrar, hermanos, y minimizarla. Las verdades de nuestro Dios, hermanos, siguen vigentes y se deben de seguir, hermanos, no solamente enseñando, sino también practicando. Entonces, hermanos, quiero que veamos en este día un siguiente mobiliario que había dentro del tabernáculo, y ese mobiliario, hermanos, se le conoce como el velo. El velo dividía el lugar santo y dividía el lugar santísimo. Lo tienen, hermanos, para ver estas imágenes. Si usted está apuntando, no lo vamos a leer, pero Éxodo 26, versículo 31 al 33, nos habla sobre este velo. Podemos ver, hermanos, el velo donde se encontraba dentro del tabernáculo. Recuerde, el lugar santísimo se encuentra de aquel lado y el lugar santo se encuentra de este lado. El velo dividía el lugar santísimo del lugar santo. Siguiente imagen, por favor. Ahí podemos verlo ya de frente, hermanos. El velo, eso es lo que dividía. Así se veía más o menos cuando el sumo sacerdote entraba, hermanos, a ese lugar santísimo. Ya veíamos que entraba una vez al año. Siguiente imagen, por favor, para ver más o menos, hermanos, del lado de arriba cómo se veía aproximadamente el velo. Ese es el velo que tipifica en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermanos. Esto tipifica al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que así como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue rasgado, fue torturado, fue flagelado y fue herido para abrirnos camino a la presencia del Señor, lo mismo, hermanos, sucedió con el velo literalmente que estaba en el templo. ¿Por qué, hermanos? Porque el velo es un símbolo, es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo, Hebreos 10:20, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 20, dice así la palabra de nuestro Dios. Hebreos 10:20. Desde el 19 dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, dice el 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. ¿Pero a través de qué, dice la Biblia? A través del velo, esto es, de su carne, de su carne. ¿Qué tipifica el velo, hermanos? Tipifica, dice la Biblia, la carne de nuestro Señor Jesucristo, y a través, hermanos, de su carne, que vuelvo y repito, hermanos, su carne, la Biblia nos enseña que fue rasgada. Sucedió lo mismo con el velo. Miren lo que dice Mateo 27:51, para así, a través de su carne, hermanos, podernos dar acceso, libre acceso al lugar santísimo, dice la palabra de Dios. Mateo 27:51, por favor, miren lo que dice. Mateo 27:51 dice, y he aquí, el velo del templo, dice la Biblia, se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, dice la Biblia, y las rocas se partieron. Hermano, así como el velo se rasgó, la carne de nuestro Señor Jesucristo también. ¿Para qué, hermanos? Para así podernos abrir, dice la Biblia, acceso a ese lugar santísimo. Ahora usted y yo, hermanos, ya no solamente el sumo sacerdote, sino usted y yo, si somos salvos, podemos entrar, como ya lo veíamos, hermanos, con el propiciatorio. Podemos entrar
entrar libremente a la presencia de nuestro Dios, por ese camino, dice la Biblia, vivo que nuestro Señor Jesucristo nos abrió. Además, también de eso, hermanos, podemos ver otro mobiliario dentro del templo, y ese es, hermano, el altar del incienso. Es descrito en Éxodo 30, versículo 1 al 10. Éxodo 30, 1 al 10 y versículo 34 al versículo 38. Quiero que veamos, hermanos, el altar del incienso, por favor. Y ahorita vemos que simboliza y a la vez que tipifica en Cristo. Miren, ahí se encontraba inmediatamente después del velo, se encontraba el altar del incienso. Siguiente imagen, por favor. Aproximadamente y más o menos así es, hermanos, como se veía. Recuerden, hermanos, la mayor parte de los muebles del tabernáculo tenían varas para que de ahí, hermanos, se pudieran cargar, se pudieran llevar. El tabernáculo, hermanos, era un lugar movible, era algo que se tenía que mover. Cuando la nube del Señor, hermanos, se alzaba, la gloria de Dios se alzaba, el pueblo tenía que juntar, hermanos, todo el tabernáculo, arreglarlo para poderlo transportar. Eso se dejó, hermanos, de hacer, ¿verdad? Cuando Dios tocó en el corazón de David, ¿verdad? Hacerle un templo, y después Salomón, hermanos, dice la Biblia que lo pudo hacer. Pero podemos ver, hermanos, ese era el altar del incienso donde se encontraba. Siguiente, por favor. Así es como se veía. Ahí se encontraba inmediatamente después del velo el altar del incienso. Ahora, déjeme decirle, hermanos, lo que simboliza el incienso. El incienso es un cuadro, escúcheme de qué, hermanos, es un cuadro de oración. Gracias, hermano. Vamos a ver lo que dice Salmo 141, 2. Salmo 141, por favor, versículo 2. Dice así la palabra de nuestro Dios. Salmo 141, 2. Desde el 1 dice: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz, dice, cuando te invocare. Versículo 2. Suba mi oración delante de ti. ¿Cómo, hermanos? Dice la Biblia, como el incienso, y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Hermanos, aquí podemos ver una clara imagen de lo que los sacerdotes hacían tarde y mañana, diario. Los sacerdotes tenían que introducirse, hermanos, al lugar santo, y no solamente tenían que atender las lámparas, sino también tenían que atender, hermanos, el incienso. Tenían que introducir incienso, y ese incienso no solamente llenaba el lugar santo, sino que también, hermanos, ascendía, hermanos, simbólicamente al cielo. Y esto, hermanos, es un cuadro de oración. Cuando nosotros oramos, no solamente, hermanos, es grato a nuestro Dios, sino que también esas oraciones, la Biblia nos enseña que suben a la presencia de nuestro Dios. Miren lo que dice Apocalipsis 5, 8. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis 5, 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son, ¿qué, hermanos? Las oraciones, dice la Biblia, de los santos. El incienso, hermanos, es un símbolo de la oración. Por lo tanto, el altar del incienso, hermanos, es un tipo de Cristo como nuestro
intercesor delante de Dios, como aquel, hermanos, que aboga, como aquel que pide delante de nuestro Dios, hermanos, por nosotros. No es, y déjeme decirle, y espero que no se ofenda, pero hermanos, la Biblia es clara con esto, no es María, ni es la guadalupana, ni cualquier otro santo que yo pudiera, hermanos, tener ahí colgado. No, el único que intercede por nosotros, el único que pide, que ora por nosotros, es Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nuestro abogado. Y aquel, hermanos, que oró por usted y por mí, no lo vamos a leer, pero hermano, un capítulo hermoso que le animaría a leer es Juan capítulo 17. En ese capítulo, hermanos, no solamente nuestro Señor Jesucristo oró por sus discípulos pidiéndole a Dios que los guardara, sino también dice, no solo te pido por esto, sino por aquellos que han de creer por su palabra. Ahí Cristo, hermanos, estaba orando, estaba intercediendo a nuestro Padre por usted y por mí. Juan 2:1, la Biblia nos enseña que Él es nuestro abogado. Y mire lo que dice Primera de Pedro 3:18, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice así la palabra de nuestro Dios. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué, hermanos? Wow, hermanos, qué hermosa figura de intercesión. Dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Quién es el que nos lleva? ¿Quién es el que nos acerca? ¿Quién es aquel que intercede al Padre por nosotros? Es Cristo, dice la Biblia. Y no hay, sin duda, hermanos, mejor cuadro, ¿verdad?, de esto que Romanos capítulo 8. Le animaría a leer, hermanos, todo ese capítulo, pero ahí podemos ver también, hermanos, que Cristo intercede por nosotros delante del Padre. Número 3. No solamente tenemos el velo, no solamente tenemos el altar del incienso. Número 3, también tenemos la mesa de los panes de la proposición. Miren lo que dice, no vaya ya, pero escríbalo, Éxodo 25, versículo 23 al 30. Éxodo 25, versículos 23 al 30, ahí se nos presenta la mesa de los panes de la proposición, donde se encontraban dentro del tabernáculo. Vamos a verlo, por favor, hermanos. Podemos ver, hermanos, ahí es donde se encontraba, mirándolo así, hermanos, al entrar, se encontraba al lado derecho. Siguiente imagen, por favor, hermanos, así más o menos era, ¿verdad? Dice la Biblia que eran 12 panes representando a las 12 tribus de Israel, y a la vez, hermanos, representando ahí que quien suple las necesidades, hermanos, físicas de su pueblo, ¿sabe quién es, hermanos? Es Dios. Esos panes representaban, hermanos, la provisión de Dios. Recuerde, hermanos, que el pueblo de Israel estuvo por 40 años vagando en el desierto, y en esos 40 años no les hizo falta nada. Dios les proveyó todo a su pueblo, todas las necesidades, comida, carne, maná, hermanos, que descendía del cielo, para su vestimenta, les proveía, hermanos, agua en ese desierto donde ellos se encontraban. Siguiente imagen, así es como se veía, hermanos, más o menos de arriba, estaba enfrente del candelabro, ¿verdad? Enfrente de esa lámpara que puede ver allá, hermanos. Ahora, ¿qué tipifica en nuestro Señor Jesucristo los panes de la proposición? Lo mismo, hermanos, que el maná. La Biblia nos enseña que así como el maná suplía las necesidades físicas de su pueblo, lo mismo también, hermanos, hace nuestro Señor Jesucristo. Él suple, hermanos,
todas nuestras necesidades, ya no nada más físicas, todas las necesidades espirituales que usted y yo, hermanos, tenemos, aquello que el mundo, aquello que el pecado, aquello que el diablo no puede satisfacer, no puede llenar. ¿Por qué? Porque el único que puede satisfacer nuestras necesidades, hermanos, es Cristo. Dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque eso llena, eso nutre espiritualmente nuestro ser. Vamos a ver, hermanos, Juan 6:33, por favor. Juan 6:33, aquí claramente Cristo, hermanos, dijo: yo soy el pan del cielo, yo soy el pan de Dios. Miren lo que dice, por favor, Juan 6:33. Juan, capítulo 6, versículo 33, dice así la palabra de nuestro Dios: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. ¿Y qué hace, hermanos? Ahí está la salvación. Da vida, dice la Biblia, da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, dice la Biblia, no le echo fuera. Podemos ver claramente, hermanos, aquí a Cristo como aquel que da vida, dice la Biblia, y quita esa hambre y esa sed de nuestra vida. Él, el pan del cielo. Pero también tenemos, hermanos, otro mobiliario dentro del templo. Pero en este caso, hermanos, ahora vamos en la parte de afuera, dentro del tabernáculo, hermanos, de reunión, también como se le conoce. Y este mueble es el lavacro, o la fuente de bronce. Miren lo que dice, hermanos, apúntelo, Éxodo 30, versículo 17 al 21. Éxodo 30, versículo 17 al 21. Y más o menos, hermanos, podemos ver aquí la fuente de bronce o el lavacro, que más que nada, hermanos, era como una, por decirlo así, hermanos, como una tina, ¿verdad? Y ahí contenía agua. Pásele a la siguiente imagen, por favor, hermanos. Ahí era usado, hermanos, antes de entrar al lugar santo y antes de entrar al lugar santísimo, los sacerdotes que ministraban, como ya decíamos, diario, hermanos, en el templo, en el lugar santo, y recuerde, una vez solamente al año tenían que pasar por este lugar, lavarse sus manos y lavarse también sus pies. Siguiente imagen, por favor. Esta es una imagen vista desde arriba. Ahí podemos ver, hermanos, también ese lavacro o esa fuente de bronce. Esta fuente, hermanos, de bronce era para limpiarse simbólicamente de toda impureza que el sacerdote pudiera tener, ¿verdad? Por ejemplo, hacer los sacrificios, él no podía agarrar y entrar, hermanos, ahí todo sucio, manchado. Se tenía que lavar las manos y se tenía que lavar, hermanos, también los pies. Esto, escúcheme, es un tipo también, hermanos, de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro lavacro. Él es nuestra fuente, hermanos, donde usted y yo podemos ir, lavarnos, limpiarnos
27, Éxodo 27, versículo 1 al 8. Y vamos a ver dónde se encontraba, por favor. La imagen, por favor, hermano. Ahí es, hermanos, en ese lugar. Lo primero, hermanos, que las personas veían cuando entraban al tabernáculo, hermanos, era precisamente este altar. El altar de bronce, o el altar también, hermanos, mencionado como el altar del sacrificio. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor, hermanos. Era más o menos así, hermanos. Tenía, ¿verdad?, ahí entre la parte de abajo y la parte de encima como una parrilla, ¿verdad? En esa parrilla eran puestas las piezas que el sacrificio, hermanos, al momento de hacerlo, le quitaban, ¿verdad?, toda la grosura de los carneros y bueno, de los becerros y de todo lo demás era depositado ahí. Debajo, hermanos, de esa rejilla que usted puede ver ahí, estaba el fuego ardiente que quemaba y consumía a la víctima, y debajo de eso se encontraban, hermanos, también las cenizas para poderlas sacar y poderlas ir a tirar. Vamos a ver otra imagen, por favor. Ahí se encuentra, hermanos, también, ¿verdad?, haciendo ya ahí el sacrificio y el fuego. Quiero nada más dar un pequeño dato, hermanos. El fuego no fue un fuego que fue hecho o fue creado por el hombre. El fuego, como lo vemos en el libro, hermanos, de Levítico, fue un fuego que descendió, hermanos, del cielo. Ese fuego descendió del cielo, quemando así lo que ya se encontraba en el altar, en el primer sacrificio, y de ese fuego tenían que tomar para poder así, hermanos, prender, por ejemplo, ¿verdad?, la lámpara que se encontraba adentro, y bueno, todo lo demás que se alumbraba, el incienso, por ejemplo, para quemarlo, tenían que tomar el fuego de precisamente este altar de bronce. Por lo tanto, este altar de bronce siempre tenía, hermanos, que estar prendido del diario. Tarde y mañana se ofrecían sacrificios. Esto, hermanos, es un tipo de nuestro Señor Jesucristo y tipifica la muerte, la crucifixión y el fuego del juicio de Dios que Cristo, hermanos, recibió en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, recibió y fue consumido. Ahí nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue ofrecido también. Había sacrificios, hermanos, como el holocausto, por ejemplo. No lo vamos a ver, pero el holocausto era consumido totalmente. Lo mismo nuestro Señor Jesucristo, todo Él, hermanos, fue consumido, mostrando así, hermanos, una obra completa que es la de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a leerlo porque para ver, hermanos, todo esto tendríamos que leer Hebreos capítulo 10. Ahí, hermanos, se muestra la obra perfecta y el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por usted y por mí. El altar de bronce. Vamos a ver, hermanos, y con eso terminamos, un último, y es la puerta. La puerta, hermanos, se encontraba precisamente ahí. Usted lo encuentra en Éxodo 27, 16, Éxodo 27, 16 al 19 y Éxodo 38, 18 al 20. La puerta, hermanos, siguiente imagen, por favor. Así se veía de frente, más o menos, cuando una persona llegaba y entraba, hermanos, a ese tabernáculo para poder ofrecer sus sacrificios. Los sacerdotes tenían que pasar, hermanos, por esta puerta. No había, hermanos, ahí en el tabernáculo puertas traseras, puertas laterales, no. Se entraba por un solo lugar, y sin esta puerta no se podía entrar al tabernáculo. Siguiente imagen, por favor. Así es como se veía más o menos, hermanos, de arriba. Esa puerta, ¿sabe, hermanos, qué tipifica? Tipifica, hermanos, el acceso
al Padre. ¿Quién, hermanos? ¿Quién es nuestro acceso al Padre? ¿Quién es, hermanos, la puerta? La puerta, Cristo mismo lo dijo. No es la religión, la puerta al Padre, la puerta a la presencia del Señor, la puerta a la gloria de Dios. No es, hermanos, a través de las obras. La puerta a la presencia del Señor es nuestro mismo Señor Jesucristo. Él lo dijo. Miren lo que dice el libro de Juan, por favor, capítulo 10, versículo 9. Juan 10, 9. Dice así la palabra de nuestro Dios. Juan 10, 9 dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, yo soy, ¿qué, hermanos? Yo soy la puerta, dice Cristo. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará, dice la Biblia, pastos. Yo soy la puerta, dice Cristo. La Biblia nos da, hermanos, referencias a la puerta con otros más versículos que quiero que lo veamos, hermanos, mostrándonos que para llegar al Padre, mostrándonos que para llegar al lugar santísimo se tiene que entrar, hermanos, a través de Cristo. Juan 14, por favor. En Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. ¿Sabe de qué nos habla, hermanos? Nos habla de la casa, dice Cristo, de mi Padre. Nos habla del lugar de la morada de Dios. Nos habla, como lo veíamos el domingo en la tarde, de donde se manifiesta y se ve en todo su esplendor la gloria de nuestro Dios. Y, hermanos, aquí Tomás, dice la Biblia, hace una pregunta y le dice, oye, ¿cómo nosotros vamos a poder llegar donde tú vas si no conocemos ni siquiera donde tú vas y no conocemos el camino? Cristo le respondió, 6. Jesús le dijo, yo, dice Cristo, soy el camino y la verdad y la vida. Dice la Biblia, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo se llega al Padre? ¿Cómo se llega al cielo donde Cristo está a la diestra de nuestro Dios, sentado en su trono de gloria y de majestad? Se llega a través de Cristo. Sin Él, usted y yo no tenemos acceso al Padre. Mire lo que dice otra cita bíblica, por favor, acompáñenme a Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice así la palabra de nuestro Dios. Justificados, dice, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 2, por quien también tenemos, ¿qué, hermanos? Entrada. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo. Termina el versículo 1 hablando de Cristo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el 2 dice, por quien también, hablando de Cristo, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cómo puedo tener acceso a la entrada donde se encuentra la gracia de Dios? Dice la Biblia, solo es a través de Cristo. Una última cita, acompáñeme por favor, Efesios 2:18. Efesios capítulo 2, versículo 18. Dice así la palabra de nuestro Dios. Efesios 2:18 dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos, otra vez, hermanos, entrada por un mismo espíritu. ¿A quién, hermanos? Al Padre. Hermanos, ¿cómo se entra para llegar al Padre, a la presencia de Dios? Se entra, dice la Biblia, por medio y a través de Cristo. Él es la puerta. Espero, hermanos, y déjeme decirle que hay más, ¿verdad? Ya no pudimos ver a detalle el sacerdote y su vestimenta. Le animaría, hermanos, use el celular, ¿verdad? Para lo bueno, use YouTube para lo bueno, métase, ¿verdad? Ahí
Nada más cheque también, ¿verdad? Que sea confiable. Y usted va a encontrar, hermanos, muchas imágenes, ¿verdad? Sobre la vestimenta del sacerdote y sobre todo lo demás, ¿verdad? Solamente asegúrese que esté basado en la palabra de nuestro Dios. Vamos, por favor, hermanos, a orar. No sin antes recalcar, hermanos, que el único que nos puede dar, hermanos, entrada y acceso es Cristo. La Biblia no solamente dice yo soy el camino. ¿Qué más dice la Biblia, hermanos? Yo soy la verdad. Tenga la plena confianza que, hermanos, todo lo que Moisés y los profetas dijeron que se iba a cumplir, ya se cumplió. ¿Y en quién se cumplió, hermanos? Se cumplió en Cristo. Él es la verdad, pero también Él es la vida. Confíe en Él, ponga su fe en Él, hermano, acepte esa salvación y ese regalo que Él está ofreciendo, porque si no, hermanos, aquí no es como en Roma, todos los caminos llevan a Roma. No, el único camino y la única entrada, el único sacrificio, la única luz del mundo, la única agua que es su sangre que nos puede lavar, hermanos, es Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias quiero darle por lo bueno y bondadoso que ha sido con nosotros al estudiar y examinar un poquito, Padre, de lo mucho que su palabra, mi Dios, nos dice y nos enseña. Ayúdenos, por favor, a seguir metiéndonos, a seguir estudiando, analizando, escudriñando, investigando, mi Dios, más de su palabra y de todas esas hermosas imágenes que ella nos presenta, mi Dios, mostrándonos y reflejándonos su salvación, su amor, su misericordia y su paciencia también que usted ha tenido para con nosotros. Le agradezco, todo esto se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo.